¿Es permanente o es de este año? Bueno, ya lleva ya tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir, tanto los que estáis presencialmente como los que estáis al otro lado de la pantalla. Nada, simplemente haceros una introducción. Hoy tenemos una ponencia sobre gobernanza, sobre cómo participar y cómo organizar un buen consejo de Family Office, un buen consejo de empresa familiar, quizá alguna pincelada también aplicable a comités de inversión. Este es un evento que, como digo, estamos presencialmente, también estáis al otro lado por streaming, lo estamos grabando. Podréis hacer 20 preguntas, los que estéis aquí, los que estéis al otro lado, pues también ningún problema hacer las preguntas que consideréis, porque yo creo que además Jaime prefiere que sea más participativo y más interactivo. Los que estamos aquí al final tendremos un pequeño cóctel y yo creo que la duración aproximada será pues entre ponencia, preguntas y conversación por una hora más o menos. Así que le doy la palabra a Jaime, que le agradezco muchísimo no haber venido. Guillermo? Sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues encantado. Muchas gracias por venir. Y vamos con el tema. Lo que voy a hablar hoy es de cómo tener consejos de alto impacto, y digo rompiendo paradigmas porque los consejos parece que están como muy llenos de cuestiones paradigmáticas y de costumbres que son cosas que siempre se han hecho así, ¿no? Y entonces creo que aquí hay mucho que hablar de cómo transformar este mundo, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando en este caso de los consejos de las empresas operativas o de Family Office, que obviamente no son parte del gobierno de la familia empresaria, son parte del gobierno de la empresa. La verdad es que lo que voy a decir, salvo cosas que diga muy específicamente relacionadas de familias, si tenéis un consejo cualquiera, es aplicable casi todo, ¿vale? Mi background. Bueno, mi background. Yo soy miembro de una empresa familiar. Depende cómo lo mires, soy quinta generación o segunda. Realmente soy segunda. Fui director general, bueno, empecé en banca en Citi hace muchos años, aquí al lado. Estuve trabajando en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos durante mucho tiempo. Y luego volví a la empresa familiar, donde estuve en total 17 años, de los cuales 15, un despegue meteórico, porque era el hijo del dueño. Entonces acabé de director general enseguida, hasta que mi padre regresó a la empresa familiar. Había hecho una temporada de private equity, y cuando volvió me explicó que el director general era él. Y entonces la manera de despedirme fue lo que yo llamo la patada soviética, ¿no? Es decir, me nombraron primer secretario del partido en Kamchatka, y yo me fui a ser vicepresidente del Consejo, presidente de la Comisión de Nombramientos, de la Comisión de Auditoría, de la Comisión de Adquisiciones, y como por la Comisión de Adquisiciones, hacer adquisiciones para la familia. Y ahí fue donde entré en contacto con el mundo de los consejos. En las adquisiciones y en el propio consejo nuestro, pues me empollé el tema de consejos. Y como aunque he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, no soy americano, tenía ideas de que esto se podía hacer algo para mejorar las cosas, pero en lugar de en ese momento ya ponerme a aplicarlo, me fui a hacer un doctorado para comprobar si efectivamente era así, desde el punto de vista académico. Y entonces, bueno, pues pude comprobar que bastantes cosas eran así antes de nada. Llevaba un año yo no tenía máster en ese momento, o sea, tuve que hacer un máster, y al acabar el máster ya tenía todo comprobado, y tardé 7 años en acabar la tesis ya por prurito, ¿no? Por vergüenza torera.
Pero bueno, tengo una tesis sobre cómo se evalúan los consejos de administración. Y creé una compañía para ayudar a otras empresas a que sus consejos funcionaran muy bien, a crearlos y hacer que funcionen muy bien, ¿no? Gracias. Ok. Gracias. Bueno, entonces, no sé qué habéis escuchado o qué habéis vivido vosotros de los consejos. ¿Cuáles son vuestras impresiones del consejo? Tengo mucho aguante, me quedo callado. Ok. ¿Qué más? ¿Funcionan bien? ¿Funcionan mal? ¿Funcionan regular? Que tienen riesgo. Es un oficio de alto riesgo. Correcto. Es un buen punto. Sí, de hecho hablaremos de algo relacionado con eso luego. Más impresiones. Que se cuestiona la aportación de valor de los consejeros. Correcto. Lo repito, no por los de allá, ¿no? Voy a seguir callado. Correcto, para quedarse arriba, ¿no? Ok. ¿De este lado? De este lado está muy empollado y bien. No hay impresión. Ok, bueno, os doy el pase. Pero bueno, las cosas uy, qué curioso. Bueno, las cosas que yo he escuchado muchas veces son cosas de estas, como que son los mismos perros, particularmente en las empresas familiares, son los mismos perros con distintos collares, ¿no? Porque el comité de dirección es mamá, papá, hermano, hermana, luego el consejo es mamá, papá, hermano, hermana, y los accionistas son probablemente mamá y papá. ¿Vale? Pero mismos perros con diferentes collares, es un mal necesario, está para probar, es un tema como muy mecánico, está para vigilar, revisamos, gasto inevitable, es otro que yo he oído muchas veces, ¿no? Es decir, esto es un mal necesario, lo tengo que tener. Y bueno, la verdad es que lo que en general se ve es que no es una tarea que se considere tremendamente productiva ni impactante para la compañía. Puede ser muy impactante en términos negativos, pero probablemente en términos positivos no tanto. ¿Vale? Pero la verdad es que la cuestión para mí no es tanto de si tu consejo es una de estas cosas, pero es que cómo consigues que tu consejo pase de ser regular o malo a ser realmente muy bueno y tener alto impacto en la compañía, ¿no? Que lo puede tener. Entonces, ¿cómo defino yo un consejo de alto impacto? El modelo tradicional es un modelo que tú tienes que tener, ¿no? Es decir, tú tienes el consejo porque no te queda más remedio. Eres una SL o lo que sea, tienes que tener el consejo. Es el modelo estándar, que tiende a estar hecho con molde, ¿no? Es decir, muchos son iguales. Es un consejo que tiende a seguir a la empresa, que está basado en preguntas y respuestas. Los consejeros pues, hacen una pregunta, el management les contesta. Es un grupo de individuos que se juntan periódicamente, genera coste y es lo que en general se denomina buena gobernanza, que es curioso porque el gobierno parece que ya cuando habla la gente de gobierno de las empresas ya directamente dice que es bueno y tenemos buen gobierno, pues está bien. Pero es porque hacen una serie de cosas que marcan una serie de casillas y eso es buen gobierno, ¿vale? Y el consejo de alto impacto para mí es un consejo que lo quieres tener, que esto es algo que lo haces y cuando acabas piensas, bueno, ya tengo ganas de que venga el siguiente, ¿no? Esto es productivo. Que está hecho a medida para el momento estratégico de la compañía. El momento estratégico es esa serie de circunstancias internas y externas que tiene una compañía que la marcan y que hacen que sea diferente hoy de lo cómo será dentro de 5 años. Y por lo tanto el consejo también debería ser probablemente diferente hoy de dentro de 5 años. Es un grupo que lidera, es un consejo que lidera, con discusiones colaborativas, que trabaja en equipo, donde se traba un equipo, donde se crea valor, y para mí esto es lo que de verdad, esto es buen gobierno real, ¿vale? Me paráis en cualquier momento, ¿eh? O sea, los de allí que me avisen. Entonces, algunos fundamentos de cómo se hace esto, ¿no? Para tener un consejo, un buen consejo, un consejo de alto impacto, tenemos que pensar
qué queremos hacer, que serían los objetivos. Cosa rara, normalmente un consejo no tiene objetivos, pero todos en una empresa acabamos teniéndolos, ¿por qué no el consejo? ¿Con quién lo vamos a hacer? Que sería la composición. Y cómo lo vamos a hacer, que es la estructura y los procesos dentro del consejo. Y vamos a hablar de las 3 cosas. Pero algunos principios que son, digamos, favoritos míos, que el primero es el KISS famoso, ¿no? Keep it simple, stupid. No compliques el gobierno de la compañía ni un pelo más de lo que necesitas complicarlo para tu momento estratégico de ahora y los próximos 2-3 años, ¿no? Es decir, pasa muchas veces a alguien que pasa de no tener consejo a tener un consejo de administración con 3 externos, con comisiones y todas las florituras. No hace falta, ¿no? Es decir, arranquemos con lo que de verdad necesitamos para ahora. El segundo es esto de formality is your friend, que para los que sabéis de empresas familiares, me lo dijo un día John Davis, que trabajó durante 5 años con mi familia, y él siempre insistía, ¿no? Hay que tener las cosas, hay que dejar las cosas claras y hay que documentarlas y todo el mundo tiene que tener las mismas expectativas, ¿vale? Para poderlas cumplir. Y finalmente, que hay que evolucionar y que para evolucionar hay que evaluar, porque si no, no sabemos qué tenemos que mejorar, ¿vale? Entonces, en cuanto a los objetivos, ¿cuál es la pregunta que le hago yo a un consejo o a los accionistas cuando estamos pensando en cuáles son los objetivos del consejo? Y es, ¿qué es lo que este grupo tiene que ayudar a la compañía a hacer en los próximos 3 años? Ojo, es ayudar a hacer. El consejo no debe hacer nada, pero puede ayudar, ¿vale? Y eso, digamos, puesto en orden de prioridad y lo grande primero, tiene que ser los objetivos del consejo y pueden ser muy variados. Pueden ser una serie de adquisiciones, puede ser un movernos hacia la exportación, puede ser transformarnos, puede ser cambiar de sector, puede ser muchas cosas. Pero eso hay que definirlo. Y luego, dentro de los objetivos, hay que pensar que vamos a pasar como consejo, deberíamos pasar más o menos, y esto es así, pero se da bien, si el consejo realmente ha de tener impacto, vamos a pasar un 30% del tiempo guiando, es decir, pensando en la estrategia o cómo irla modificando para que sea alcanzable. Ayudando y aconsejando el 60% del tiempo. Es decir, vamos a estar ayudando a los ejecutivos a lograr esos retos estratégicos que se han planteado, ayudándoles a limpiar camino y ayudándoles a tomar mejores decisiones. Y finalmente, supervisando es un 20% del tiempo, ¿vale? No sé si el 20% casa con lo que habéis vivido por ahí. No. Normalmente se pasa mucho tiempo hablando de este tema, ¿no? Y hay que dedicarle menos tiempo al... No quiere decir que no haya que supervisar, pero se puede supervisar bastante más deprisa, ¿vale? Y el cómic es porque me encanta esto de que cuando hacemos planes, hacemos normalmente, se ha hecho un plan a 5 años, haces una cosa que es 20% incrementar cada año, y sin embargo la realidad pasa así. Y la gracia es que cuando tú tienes un consejo tengas gente sentada alrededor de la mesa que haya pasado por ese camino antes y sepa dónde están los baches, ¿no? Y esa es la parte esta de guiar y ayudar y aconsejar donde el consejo realmente puede aportar mucho valor. A más allá de esto, en los objetivos, aquí tenemos que está el gobierno de la familia empresaria y el gobierno de la empresa, ¿no? Y cómo se distinguen las dos cosas en el ámbito del gobierno de la empresa familiar. Bueno, pues normalmente el consejo de familia o los accionistas van a definir muy ampliamente unos valores, una misión, una visión, sobre todo la visión, que es lo que quieren de la empresa, el alcance de las funciones del consejo más allá de las legales, un modelo de representación sobre quién va a estar o no va a estar en el consejo, unos objetivos de rentabilidad y dividendos, probablemente esto tendría que estar en negrita, porque esto es quizá la cosa más relevante, es decir, bueno, ¿qué queremos que nos dé la compañía? Y finalmente lo que llamo las zonas de exclusión aérea, ¿no? Es decir,
Bueno, para poner un ejemplo, un family office en el que llevo el consejo, donde lo que tienen es vetado invertir en nada que remotamente huela a trabajo infantil o a juego o a prostitución, pero ni remotamente nada, ¿no? Es decir, marcar esto está fuera de lo que se puede hacer. Dentro de lo demás, ya lo que queráis. Y dentro de ese marco de actuación que marca la familia y el marco legal que pueda tener un consejo en cualquier jurisdicción, pues el consejo va a estar trabajando sobre la estrategia, va a ayudar, va a impulsar, es muy importante que sea un ente de impulso, y obviamente va a estar vigilando riesgos, supervisando, gracias, y vigilando el tema de cumplimiento. Y yendo a lo que os decía, no hace falta que eso leáis, porque no podréis, esto es un mandato de un consejo, es decir, esto es un reflejo de los objetivos del consejo, plasmado para que cuando llegan consejeros todo el mundo tenga un documento donde dice nuestros objetivos son A, B, C y D. Todos tenemos el mismo documento y si tenemos dudas podemos hablar hasta ponernos de acuerdo, pero lo tenemos escrito, ¿vale? Es decir, se plasma a lo que iba yo del formality is your friend de antes, ¿no? En cuanto a objetivos, en cuanto a estructura, el cómo lo vamos a hacer, dentro del cómo ya, la primera cosa que pasa muchas veces es el tema de consejo de administración y consejo o consejo asesor, ¿no? A lo que ibas tú de que ser consejero es una profesión de riesgo, pues efectivamente, pero hay un remedio que en muchos casos tiene sentido, ¿no? Que es el tema del consejo asesor. ¿Por qué hablo de una cosa y otra? Porque muchas veces yo me encuentro en una situación donde alguien no tiene consejo y me dice, ¿cómo arrancamos? Y voy a crear un consejo de administración. Y bueno, ¿quién manda en tu casa? ¿No? En tu empresa, ¿quién manda? Mi hermano y yo. ¿Y estáis alineados? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces no le deis el voto a nadie más en el consejo, porque lo que vais a hacer es ya creáis un desequilibrio de poder, empiezan a entrar cuestiones de que quién manda, que si me pueden echar, que si no. Lo que te interesa aquí es el consejo en cuanto a advice, ¿no? No te interesa que voten los consejeros y no les vas a dar ni la responsabilidad ni el voto que realmente no vas a respetar en un momento determinado, ¿no? Es decir, yo he tenido esa experiencia en la empresa familiar, es decir, aprobar una cosa en un consejo que a continuación los accionistas convocaron junta general y votaron al consejo, ¿no? Entonces, ahí se acabó el poder del consejo, ¿verdad? El impacto lo marca, sí, no. El impacto lo marca el respeto y la capacidad de influencia, no la forma jurídica. Es decir, yo he visto consejos asesores echar a un CEO con cariño, pero pedirle que se retirara porque ya no era la persona adecuada. Y el CEO aceptar eso y retirarse. Es decir, y esta gente no tenían poder ninguno, pero sí tenían autoridad. Y luego se pueden combinar formas para lograr los objetivos. Es decir, se puede juntar la gente que es el consejo de administración realmente, es decir, siguiendo el ejemplo que os decía antes, los dos hermanos que tienen el poder y 3 independientes, 3 externos que se juntan con ellos y actúan como si fueran un consejo de administración y discuten como si fueran un consejo de administración y cuando llega el momento de tomar decisiones, las toman quien puede tomarlas, ¿no? Que nada más normalmente, si un consejo está funcionando bien, al final llegas a un consenso. Entonces, en cuanto a comisiones, tenemos eso, 2 estructuras posibles, consejo de administración, consejo asesor, y dentro de ese consejo sin apellidos tenemos comisiones o comités y grupos de trabajo o task forces. Normalmente se habla siempre de los comités y yo hablo de las dos cosas por esto que os explico aquí, que simplemente es decir, en cuanto a comités o grupos de trabajo, hay que crearlos solo, volviendo a lo de KISS, solo si es necesario. O sea, vamos a crear esto cuando tienen una misión concreta a cumplir. Y son grupos que tienen la misión de atacar un tema que si el consejo lo tuviera que hacer le llevaría mucho tiempo. El clásico es la auditoría, cuando estamos en una situación donde la auditoría es muy importante, a alguien se tiene que mirar a fondo la auditoría, etcétera, y hay un comité que lo mira. Bien. Pero si no estás en esa situación, no crees un comité de auditoría, porque no hace falta.
Y lo que sí tienes que crear es un comité que te haga falta. Es decir, en uno de los consejos que yo llevo, una de las cosas que el primer comité que se creó era de talento. ¿Por qué? Porque lo que les preocupaba no era que las cuentas estuvieran bien, era que tenían que desarrollar el talento dentro de la compañía y el consejo tenía que tener una visión directa de ese tema. Y ese fue el primer comité, ¿no? La diferencia entre un comité o comisión y el task force y un grupo de trabajo, para mí es que una comisión es una tarea que va a ser repetitiva y va a permanecer en el tiempo. Y por lo tanto, cuando esta gente dijo lo de talento es porque piensan que este tema va a ser permanente. Y cuando es un task force pues el clásico podrían ser las adquisiciones. Es que vamos a estar durante un par de años en modo adquisición y queremos que 1 o 2 consejeros estén pendientes de esto. Pues se crea un grupo de trabajo, tiene momento de nacimiento y tiene momento de fin, y cuando se acaba, se acaba. Y no queda allí rodando, que es una de las cosas que muchas veces pasa en los consejos. Se crea una comisión y esa comisión se reúne ad nauseam, a veces cuando ya no tiene realmente un trabajo fijo, ¿no? En los family offices es típico el comité de inversiones, ¿no? Que es realmente para mí un comité muy necesario porque el consejo estará ayudando a pensar en la estrategia de inversión a nivel grande y estará hablando del Investment Policy Statement y probablemente revisará y aprobará el Asset Allocation, pero una vez más, dentro de un marco fijado por el Consejo, hay un grupo que va a estar mirando inversiones concretas con más asiduidad, y ese es un ejemplo claro de una tarea que si la tienes que hacer en el Consejo, pues tendrías que estar reuniendo al Consejo muy frecuentemente, ¿vale? Interrumpidme cuando queráis. Vale. Pasamos al quién, la composición. En las empresas familiares la composición la dictan para mí 2 cosas en un consejo de alto impacto en una empresa familiar. Los acuerdos que tomen los accionistas, consejo de familia, en cuanto a la designación de dominicales y la elección de independientes. Y la segunda, en este orden, pero que para mí es súper vital, es los objetivos. Es decir, ¿qué gente tiene que estar sentada alrededor de la mesa de mi consejo para que el consejo a mí me pueda ayudar? ¿No? Y entonces ahí, digamos, empieza a entrar la cuestión de los independientes. Es decir, bueno, realmente si yo siento en este consejo, como era el primer consejo en el que yo me senté, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana y yo, ¿nosotros realmente vamos a contribuir algo al logro de los objetivos de la compañía? Probablemente no. ¿Vale? Entonces hay que pensar qué cualidades necesitas tener alrededor tuyo. Sí. Un miembro de la familia presenta un hijo independiente. Es independiente, siempre va a estar adscrito a eso. Bueno, siempre va a votar con él. Claro, si lo presenta, o sea, para mí volvería a lo de formality is your friend. Antes de hacer ese proceso diría, bueno, ¿cómo vamos a elegir los independientes? ¿No? Y tendría una conversación sobre cómo se eligen los independientes y probablemente el resultado no sería, bueno, yo traigo a uno. En una compañía bastante grande que les estuve ayudando con el consejo porque entraba un private equity que compraba un 20% de la compañía. Y le pregunté al CEO y dueño hasta ese momento que si iba a entrar, que si iban a meter gente independiente en el consejo. Y me dijo, sí. Dice, este fulano es mi independiente y aquel es el independiente de ellos, ¿no? Entonces, ya te da una noción de cómo son de independientes. Dicho lo cual, si los metes en el consejo, yendo a lo que decía antes, son independientes y el día que las cosas vayan mal dadas van a ejercer de independientes, ¿no? Pero vaya, lo que sí es cierto para mí es que si no tienes visión independiente, si no tienes independientes en el consejo, no vas a crear impacto. Es muy raro. Todo insiders no da una visión de 360 grados que la necesitas justo aquí en la atalaya, ¿no? Que es el consejo. Entonces, ¿cómo elegir? El primer criterio que uso yo, que le llamo en inglés knowledge to assumption gap, ¿no? Es decir, ¿qué cosas son las que asumimos cuando estamos tomando decisiones,
los que estamos en el mundo ejecutivo nos pasamos la vida tomando decisiones por asociación, ¿no? Es decir, oye, esto se parece a una situación que yo ya viví, por lo tanto aplico la misma solución. Entonces, la idea aquí es, vamos a ir con gente que nos aporte conocimiento, no asunciones, ¿vale? Esto es el gap este. No proveedores, no clientes porque tienen un conflicto de interés, no académicos y no consultores porque los puedes contratar por horas para que te aclaren lo que tú quieras, no amigos, no personas de tu confianza porque te conocen o porque ya saben, ya te toleran, ¿no? Y o te ríen las gracias o ya saben cómo eres y tragan. No hacer invitaciones. Es típico, no sé si habréis oído vosotros la frase, ahora está empezando a ser menos, pero sigue siendo así, que a alguien le invitan a un consejo. Yo siempre le digo a la gente, no invites a nadie a un consejo, porque cuando tú invitas a alguien a cenar, el invitado se va cuando le da la gana, no se va cuando tú dices. Y en un consejo pasa igual. Si tú a alguien le haces el honor de traerlo al consejo, ¿cómo luego le haces el deshonor de decirle que se marche? ¿No? Por lo tanto, eso tiene que quedar claro. Esto es un trabajo, no se hace invitación, se contrata. Sí a personas en activo, porque su conocimiento es fresco. También la cuestión aquella de, no, yo tengo que buscar a gente que esté jubilada, pues no necesariamente. De hecho, ideal que tengan los pies hasta aquí en el mercado, porque tienen el conocimiento de hoy de tu mercado, ¿no? Definir muy bien los conocimientos, habilidades y experiencias que tú quieres tener en el consejo, y para mí sí es lógico hacer una búsqueda profesional. Es decir, está bien que el que conoce el otro consejero y no sé qué, pero todo eso lo puedes añadir a una búsqueda bien hecha con alguien que busca, que tira las redes más ampliamente, un headhunter o lo que sea, y vas a tener mucha más elección y un grupo de gente más válido de los que vas a encontrar solo por quienes conocemos los que estamos en la mesa hoy, ¿vale? Y la definición, esto es otro ejemplo que de nuevo no podéis leer, pero otra vez, siguiendo con lo de formalidad, oye, hay que hacer un grid, un gráfico, un cuadro, donde digas muy claramente qué cualidades quieres tener. Y estamos de nuevo pensando para cumplir con los objetivos, ¿vale? Entonces, tienes cualidades que son probablemente caducas en el tiempo, ¿no? Es decir, yo necesito a gente que sepa, bueno, sigue un ejemplo de un family office que arrancamos el consejo. En aquel momento no tenían nada de estructura realmente de family office y en el consejo cargamos con gente que había montado family offices. Por lo tanto, sabían cómo se estructuraba tanto el family office en sí como un portafolio de inversión, ¿vale? Y ese fue el trabajo que el consejo hizo durante 3 años hasta que evolucionó y cambió un poco de táctica, ¿vale? Pero eso se define aquí y dice, bueno, pues, ¿cuántos miembros tienen que tener esta cualidad que defino aquí? Son normalmente experiencias concretas. En cuanto a los familiares y los independientes, el Consejo de Familia decide quién participa desde el lado de la familia, desde luego, pero sí es importante que quede claro que no es un honor, es un trabajo, ¿no? Es decir, no es aquello que nos tenemos que pelear a ver quién se sienta en el consejo, porque esto, o sea, si yo me siento en el consejo es porque voy a hacerme la currada de estar en el consejo, ¿vale? Lo siguiente para mí es que tiene que haber más independientes que dominicales. Siendo yo mismo de empresa familiar, puedo atestiguar que si tú metes a un independiente en un consejo donde se sientan 4 familiares, ese pobre personaje acaba anulado al cabo de 3 reuniones y ya sabe cómo es nuestra dinámica y no sé qué, y bueno, intenta navegar, ¿no? O sea, hay que poner peso en el lado de la independencia para darle entidad al consejo y que realmente tenga impacto. Que haya claridad de roles. En el lado de los accionistas hay gente más y menos cualificada, que no por estar más y menos cualificada como consejeros de esta empresa, dejan de tener derecho en ocasiones de estar sentados allí. Pero sí es importante que hagamos la reflexión con ellos de cuál va a ser su rol, ¿no? Y en un ejemplo de una empresa grande de Cataluña, Sabadell, bueno, estuvimos viendo y me llamó mucho la atención que los miembros del consejo que eran accionistas tenían muy claro su rol y decían, no, yo no vengo aquí a aportar nada. Yo vengo aquí porque vigilo mi empresa, pero hemos puesto a esta serie de consejeros independientes que tienen conocimiento y yo vengo para aprender también de ellos,
¿no? Su rol era puramente accionarial, pero si tú observabas una reunión, ellos no hablaban, ¿no? Esa claridad de roles es importante por lo que puede pasar si ocurre lo contrario. Es que yo no tengo ni idea de lo que va el consejo de mi empresa, pero me paso la reunión diciendo lo que deberíamos hacer. En cuanto al CEO, ¿el CEO debería ser miembro? Mi preferencia es que no. El CEO debería participar un 85% o 90% del tiempo, es decir, va a estar allí mucho tiempo, la mayor parte del tiempo. Pero el ser miembro del consejo a la vez que CEO, a mi modo de ver, crea confusión de roles, ¿no? El CEO va a tener que excusarse en algún momento porque tiene un conflicto cuando tiene una conversación, ¿no? Pueden pasar las dos cosas, tampoco no es grave, pero mi preferencia es, oye, el CEO es el CEO, el consejo es el consejo. ¿Y quién preside? Aquí en las empresas familiares y en otras también, la verdad, pasa muchas veces que acaba siendo alguien que fue el CEO o que es el accionista mayoritario o que es el padre que antes era el CEO, etcétera. Y a alguien le han colocado el título de presidente del consejo, ¿no? Para mí o sea, el rol del presidente es fundamental para que el consejo tenga realmente impacto. Y lo tiene que llevar alguien que esté dispuesto y tenga capacidad de liderar sin protagonizar. Es alguien que facilita la reunión, que se asegura que la reunión va bien, que maneja los detalles de la gestión del consejo, y no quiero decir del tema de las actas, sino de cómo tenemos el orden del día, etcétera, de que esta reunión va a ser una muy buena reunión. Que esté cómodo con mantener el orden, es decir, de estar haciendo callar a uno y dándole la palabra a otro, que no sea para tener la última palabra, es decir, tiene que mantener el orden, pero no tiene que ser el que luego al final dicta sentencia, ¿no? Sino más bien tiene que recoger consensos y el presidente es el responsable, junto con los demás, pero de liderar una cultura de confianza y de transparencia en el consejo. Y esto es muy importante para que el consejo realmente funcione bien. Tenemos que poder tener todas las conversaciones en la mesa. Bueno, y esto ya os lo he dicho. Lo que os decía aquí, el protagonista es el equipo. Ahora, cuando hay veces, y en las empresas familiares es bastante típico, que la presidencia del consejo recae en alguien que realmente ni sabe ni quiere muchas veces hacer la tarea de presidente, no pasa nada, se busca a alguien, un externo o lo que sea, que maneje esa parte. Yo me he encontrado muchas veces donde hay alguien que tiene, bueno, otro ejemplo, dos hermanos de nuevo, que donde uno trabaja es el CEO y el otro no, pero es 50-50, con lo cual tiene mucho poder y le interesa mucho lo que está pasando en la compañía y quiere estar participando en la conversación, sabe de la compañía y quiere preguntar, quiere escuchar, etcétera. Por experiencia propia, yo sé que si tú estás interesado en escuchar, participar, etcétera, y además tienes el 50% de las acciones, te vas a decantar más por la parte de participar que por la parte de que la reunión funcione bien y asegurarte que todo el mundo habla y que la acabamos a la hora, etcétera. ¿Vale? Esos dos roles son difícilmente compatibles. Entonces es preferible a alguien que es muy stakeholder, dejarle que sea muy stakeholder y que no esté preocupado con la logística de la reunión, que también es muy importante para que funcione, pero le quitamos ese peso, ¿no? Pero sí que es importante que quien preside no es el solista estrella, no hace ruido, ¿eh? Es el director de la orquesta. Pero obviamente es fundamental para que la música suene, pero no hace ruido. En cuanto a la composición, a la retribución, perdón, algunas sensaciones sobre cómo pensar en el tema de la retribución. La primera es que varía un montón por países, por industrias y sectores, pero sí que cuando te estás mirando un caso concreto, ¿no? Es decir, bueno, a la compañía le tiene que doler el consejo. Es decir, si tú le estás pagando una miseria al consejo, le vas a prestar una miseria de atención. Lo que no cuesta no vale. Por lo tanto, el consejo tiene que costar un dinerito. Al mismo tiempo, no debe crear rehenes. Yo he vivido una experiencia donde he visto a alguien que estaba
ganando el doble en el consejo en el que estaba que en su trabajo de todos los días. Entonces, las probabilidades de que esta persona tenga criterio independiente en un momento determinado son bastante bajas. Tiene que ser muy valiente y muy, o sea, no tener ego, ¿no? Por lo tanto, no queremos crear rehenes y en ese punto, digamos, en ese espectro nos tenemos que mover. Sí que el consejo de administración se paga más que el consejo asesor por una cuestión de liability, de responsabilidad civil, y que además, por lo tanto, debe tener un seguro de responsabilidad civil para los consejeros. La retribución debería ser similar entre consejeros, no igual, no necesariamente igual, pero similar, sin que no haya un superstar en el consejo que sea como Messi y gane el triple que los demás. Y luego, como noción, pero aquí no sé ni cuántas reuniones tenían, o sea, no sé nada, por lo tanto aquí, pero una noción de que una media muy media de 782 compañías en 38 países y 50 industrias, la retribución de un consejo de administración era de 49.000 al año. ¿Vale? Y aquí dentro de esto hay de todo, por lo tanto está todo muy promediado. De cada consejero, sí. Más temas sobre la retribución. El tema de fijo por reunión es una posibilidad. La otra posibilidad es un retainer y puedes también tener un variable, pero para mí solo si tienes muy claro que son cosas que no van a crear un conflicto, ¿no? Es decir, medidas muy claras donde el consejo puede ayudar a impulsar algo y que luego el consejo no puede hacer trampas al solitario diciendo que lo hemos logrado, ¿no? Con lo cual eso excluye bastantes cosas. Pero bueno, sí, hay momentos en donde sí se puede decir, mira, estamos en un momento de venderle la compañía a un private equity y está claro que dentro de no hacer trampas, desde el punto de vista legal, queremos que la compañía quede muy bien y venda más y haya crecido más de X, ¿no? Y la combinación de los tres tipos, es decir, puedes tener un retainer durante el año, un fijo, etcétera. A mí me encanta el fijo por reunión, porque, oye, vienes a las reuniones, cobras, ¿no? Y eso mantiene un poco la religión, ¿vale? Y en cuanto a los familiares, para mí, a los familiares hay que retribuirles con equidad. Es decir, hay veces que los familiares no tienen las mismas cualificaciones, pero primero tienen que tener una retribución porque el dividendo es una retribución del capital, no es una retribución del trabajo. Por lo tanto, si yo soy consejero, aparte de mi dividendo, debería cobrar algo por estar trabajando para la familia en este trabajo. Y dentro de eso, pues que sea razonable dentro de lo que está ganando el consejo, aunque no sea necesariamente igual si no tengo las cualificaciones. En cuanto a las duraciones del cargo, para mí la clave aquí es mantener la flexibilidad. Es decir, que tú puedas ir adaptando el consejo de una manera lo más flexible posible, ¿no? Es decir, cada menos cambian las circunstancias, el consejo también se pueda adaptar y se mantenga muy alineado con cómo está evolucionando la compañía. Por lo tanto, para mí, la duración de los cargos deberían ser cortas, pues un año, es decir, y tú vas reeligiendo en la medida en que esa composición sigue siendo óptima para ti en función de los objetivos que tienes. Si es un consejo asesor, yo prefiero no tener una duración concreta y tú ir evaluando el consejo. En la medida en que el consejo funciona bien con esa composición, fantástico. Y si en un momento determinado hay un consejero que ya no nos está aportando valor, consejero asesor que ya no nos aporta valor, muchísimas gracias por todo lo aportado y cambiamos. Y no pasa nada. Es decir, en general a mí, los que son muy buenos, la gente que es muy buena en los consejos, son los que levantan la mano y te dicen, oye, en el momento en que no aporte, por favor me lo dices, porque yo tengo otras cosas que hacer. O sea, estoy aquí muy contento si tengo la sensación de aportar. Si no, prefiero no estar. ¿Vale? Y sí. Sí.
No, a ver, yo no espero, claro, no, yo no espero que el consejero venda, ¿no? No vende nada, no, sí, no, pero está bien, no, digamos, la idea es que un consejero tiene que estar aportando, creando valor estratégico para la compañía. Y eso lo vas viendo claro, es un tema que no es imposible de medir, de hecho yo lo intento medir, pero es más difícil de medir y lo mides un poco lo que yo uso es un criterio de valor que previsiblemente se va a crear gracias a lo que ha hecho este consejero, ¿no? En la medida en que ese consejero sigue estando en una circunstancia en la que probablemente la compañía creará valor gracias a lo que este consejero nos ha aportado, tiene sentido que esté allí, ¿no? Y si eso no está pasando, que normalmente suele ser que es que aportan más bien poco, entonces es el momento de cambiar. Pero lo típico que suele pasar es que el objetivo X que nos planteamos en su momento, que era un objetivo a 3 años y para lo cual este consejero tenía mucho sentido, ya se ha logrado. Y ahora tenemos otra cosa. Ya, digamos, tener a alguien a nivel consejo que conozca esto ya no tiene tanto sentido, ¿no? Al final los criterios van un poco así. Es decir, para hacerte un ejemplo, en una compañía que tiene un fuerte componente de retail y un fuerte componente de crédito, es decir, financia lo que vende, en un momento determinado lo que tenía mucho peso era desarrollar más la parte de retail. En el momento en que eso ya se había desarrollado mucho, cambió la atención en un proceso de evaluación del consejo al cabo de 3 años. Y digo, ahora hay que reforzar la parte de banco, ¿no? Y entonces cambiamos un poco el peso dentro del consejo y a uno de los que era más de retail le dijimos que saliera para meter a alguien que venía de fintech, ¿no? Ese es un poco el... Obviamente, digamos, no estás midiendo así a corto porque no te sirve de nada. Y de hecho, o sea, la duración de los consejeros para mí, los independientes, más o menos es de cuatro años en un consejo, ¿no? Hasta que llega al punto donde, como me dijo a mí uno, es que no hace falta que diga nada porque ya saben lo que voy a decir antes de que abra la boca, ¿no? Ya lo he dicho tantas veces que, ¿para qué? Y, o sea, para mí más o menos es 4 años, ese periodo, 4 o 5 años. Pero lo cierto es que en todos los consejos que yo he experimentado hay alguien que tiene, que es como el conejito de Duracell, ¿no? Es decir, alguien que retiene ese espíritu crítico y esa independencia y aporta y trae cosas nuevas, etcétera, durante más tiempo. Entonces, para mí, prefiero, digamos, no fijarle, ¿no? Es decir, si le fijo una duración, se la fijo corta y se lo voy renovando, pero no tengo la cosa de repente decir, si ahora lo renuevo otra vez por 3 años, ¿no? Oye, a lo mejor se le acaban las pilas. Prefiero la duración corta y que mientras dura, fantástico. Si son 6 años, son 6 años, ¿no? El proceso es, si lo haces bien, efectivamente, la definición bastante concreta de lo que quieres, es decir, más allá de marketing. ¿Marketing de qué? ¿De qué sector? ¿De qué, si no puede ser de mi sector, que se parezca a mi sector, etcétera? ¿Y qué quiero que haya hecho ese consejero en marketing, etcétera? Es una definición bastante ajustada de lo que quieres y entonces ponerte a buscar. En mi experiencia, normalmente puedes tardar en tener candidatos más o menos 1 mes y medio y luego ya lo que ya es más complicado es las agendas de todo el mundo que quiere te entrevistar, etcétera, y eso pues al final te puede llevar a 3 meses. Entonces pasamos, sí. Sí. Inoperante, sí. Para mí, depende al final de lo que decía antes de los roles, ¿eh? Pero digamos, si todo el mundo está participando, pues te diría que 7, 8 es un buen número. 7, 8 es un buen número. Muchos menos se vuelve una conversación un poco de café y tiende a ser aburrido. Y más se puede volver difícil de gestionar. Es decir, a ver,
como consejeros. Yo he tenido en reuniones momentos que ha habido 12 personas en la reunión y se maneja bien. Es una cuestión de disciplina en la gestión. Por eso el presidente es tan importante. Porque si todos hablamos, si somos 12 y no nos respetamos la palabra, eso es un follón. Pero más o menos eso. Hay una pregunta aquí online que dice lo siguiente. Dice, ¿y si un familiar no va al consejo, se le puede sancionar? Asumiendo que es miembro del consejo. Hombre, sancionar, no sé si es no creo que se le pueda sancionar, a no ser que hayamos pactado en el ¿cómo se llama? En el protocolo que hay tal cosa como sanciones. Pero desde luego lo que no tendría mucho sentido es que permaneciera en el consejo, ¿no? Si no va a ejercer su función, no sé si contesta eso la pregunta. De hacer la presentación. Vas a ver. Nadie tiene que hacer presentaciones. Ahora llegaremos. Entonces, yendo a los procesos. Un tema que es fundamental aquí es la cultura, ¿no? La cultura del consejo es primordial para su eficacia y tiene que ser de confianza, transparencia y colaboración. Es decir, un consejo tiene que estar trabajando en equipo. No siempre pasa, hay que manejarlo bien, pero esto es la cultura que tú quieres ir a crear en el consejo para que realmente tenga impacto. Si lo tienes bloqueado, el único impacto que tiene es negativo. Los procesos crean la cultura del consejo, no lo que tú digas. Es decir, lo que tú haces cada día o cada reunión de consejo, eso es lo que de verdad crea la cultura. Que yo diga que es de transparencia, obviamente no la crea, ¿no? Entonces, algunas reglas que os dan nociones de cómo mover estas cosas. ¿Cuántas reuniones al año debería tener un consejo? Para mí debería ser de 4 a 6. ¿Vale? Es típico que la gente diga que los consejos se reúnen 12 veces. Para mí se reúnen 12 veces para mirar las cuentas, porque 12 veces la estrategia no cambia, espero, a lo largo del año. Entonces, de 4 a 6 veces es suficiente para que el consejo pueda tener impacto y pueda tener una conversación rica cada vez que se reúne, ¿no? Y yo uso la regla de 4 reuniones al año, 4 horas por reunión máximo, 4 temas por reunión máximo y 4 ítems de discusión dentro de cada tema. Es decir, tiene que estar dicho claramente qué es lo que, aparte de que hablemos enunciemos un tema, es dentro de ese tema qué es lo que queremos debatir, qué es lo que queremos que el consejo nos aporte en esta conversación. Otra regla es 80-20. El 20% del tiempo se usa para mirar atrás, el 80% para mirar al futuro. Tenemos que estar dedicando la mayor parte del tiempo a mirar hacia adelante. El 20% del tiempo hablan los ejecutivos, empezando a responder a tu pregunta. Los ejecutivos deberían hablar el 20% del tiempo y el 80% los consejeros. Si nosotros creamos un ente que lo hacemos de manera, lo retribuimos de manera que le duela a la compañía y lo reunimos y lo que hacemos es contarles nuestra historia, es tirar el dinero, ¿no? Es decir, yo un tío o una tipa súper potente y vengo y le cuento mi rollo. ¿No? Pues vale, o sea, todo lo que podemos gastar el dinero en lo que queramos, pero idealmente sería, ya que nos juntamos y estamos aquí, que estos que son de fuera sean los que están con la sensación de que ahí ellos tienen que estar aportando, ¿no? Y el 0% tiempo de presentación. Todo el mundo sabe leer en el consejo, normalmente. Toda la información debería estar en un formato legible, y por legible quiero decir comprensible. Eso quiere decir no bullet points de PowerPoint, no bullet points en un PowerPoint, sino frases completas donde los ejecutivos, que todos saben leer y escribir, enuncien lo que están pensando y qué es lo que les preocupa, y eso queda documentado y un consejero lo puede leer y enterarse, ¿vale? Y una vez que un consejero lo ha leído y se ha enterado, no hace falta que se lo volvamos a contar. Esto que parece una obviedad, no lo es para nada, porque lo que tú has dicho es lo típico que dicen, que salen siempre en los consejos, ¿no? Es decir, la presentación, voy a presentar al consejo. Caray, no traigas al consejo aquí para presentarle nada. Explícaselo antes por escrito y luego venimos aquí a debatirlo. Y esa es la riqueza, ¿no?
La preparación de la agenda. Sí. O sea, lo que pretendo evitar es que se envíe una documentación, digamos, lo que pasa muchas veces es que se envía una documentación y luego se lee en el consejo, ¿no? Que eso ya es como el remate. Si yo me he leído lo que me han mandado, ¿para qué me lo vuelven a contar? Pero pasa muchas veces, o peor, digamos, me mandan una documentación y luego entramos en el detalle del detalle de aquella documentación en el consejo. Idealmente en el consejo lo que tiene que pasar es, se ha enviado la documentación y se pregunta si hay algún, cuando es un tema puramente informativo, es si hay alguna pregunta sobre ese tema. Si no hay ninguna pregunta, hay que preguntarse si lo han leído, ¿no? Normalmente, pero normalmente si tú has creado un consejo potente, la gente dirá algo, ¿no? Y dirán, oye, pues explícame esto, me causa dudas. Si envías la información con suficiente tiempo, 7 días, una cosa así, incluso puedes pedirles a los consejeros que algunas de las dudas te las hagan por escrito, para que ya, ya sepas tú o sepa un ejecutivo qué es lo que le viene y se pueda preparar una respuesta o incluso responder, ¿no? Pero es intentar que todo lo que sea puesta al día, esto ocupe cuanto menos tiempo que podamos, o sea, el mínimo tiempo que podamos dedicarle en el consejo. ¿No te contesto? Sí. Absolutamente. Es que para eso, tú tienes gente potente que está metida en el mercado, idealmente si vas a meter la pata, asumiendo que vas a meter la pata, pues ojalá vengan y te demuestren que vas a meter la pata porque no la metas. ese es el objetivo, claro que sí que se puede exigir, ¿no? Ahora hablaremos un poco de la documentación, porque a lo mejor no necesariamente es que te vengan a rebatir, es que te vengan a mejorar, ¿no? Es decir, hombre, has pensado en tal o cual cosa, has considerado esto, es decir, a lo que como ejecutivo es una hipótesis de cómo vas a actuar, te la prueben, ¿no? Es decir, experimenten con ella, a ver qué agujeros tiene, qué cosas no he previsto, qué puntos ciegos tengo en mi razonamiento. Eso es lo que tú quieres que te haga un buen consejo, ¿no? Entonces, yendo al tema de la agenda, tiene que ser única para cada reunión. Es decir, yo he estado en reuniones de consejo, empezando por las mías de mi casa, donde la agenda era la misma todas las veces. Entonces, siempre llegábamos y la agenda era igual. Luego, no, siempre empezábamos más tarde y acabábamos mucho más tarde y hablábamos de lo que fuera que hablábamos. La agenda que ya era de adorno, ¿no? Entonces, la agenda tiene el propósito de orientar la reunión hacia un propósito concreto, y tiene que ser, por tanto, única para cada reunión. La preparan el presidente y el CEO o el CEO y el presidente. Aquí, digamos, para mí, el peso de esta conversación normalmente la tiene el CEO si el consejo ha de tener impacto sobre la empresa. Es decir, ¿qué le preocupa, qué le quita el sueño al CEO en un momento determinado? Para mí es motivo de conversación del consejo, ya por sí solo. ¿Por qué? Porque vamos a quitarle ese problema al CEO o a la CEO de la cabeza para que pueda operar de manera eficaz, ¿no? Cada tema tiene que tener un objetivo claro y una documentación asociada. Y cuando digo objetivo claro es al punto que tú ibas, pues tiene que estar claro si es que simplemente estamos aprobando una inversión y ahí es, ¿no?, un poco de test antes de aprobar o si, oye, tengo 2 opciones de inversión, podría hacer esto, podría hacer aquello, y vamos a debatir en base a qué debería tomar la decisión, etcétera, ¿no? Los tiempos están marcados, es decir, decimos, para hablar de esto tenemos 1 hora, o para hablar de esto tenemos 2 horas, o para hablar de esto tenemos 15 minutos.
Y eso se va a respetar. Y siempre se asigna, volviendo al tema del CEO, siempre se asigna un tiempo para el consejo sin ejecutivos en todas las reuniones. ¿Por qué? Primero, porque siempre hay algo interesante que hablar cuando no están los ejecutivos, pero aparte es porque si un día le tienes que decir a un CEO que se vaya, ese día va a ser muy incómodo, ¿no? Es mucho mejor que en todas las reuniones haya un momento en el que el CEO se va y luego si hay que hablar del CEO, pues se habla. Y no tienes que estarle pidiendo, no, te importaría excusarte, que va a dar sudores fríos, ¿no? Entonces, esto en cuanto a agenda. Entonces, en cuanto a documentación, yo uso tres tipos de documento, creo que son tres. La carta del CEO es un documento que le pido a los CEOs que preparen siempre antes de un consejo y si la pueden preparar mensual, creo que es incluso mejor. Mantiene al consejo muy en contacto con la compañía, pero básicamente usan un poco la misma regla del 80-20 o del 20-80. El 20% es para decir lo que nos ha pasado, pero el 80% del tiempo es para decir a mí de los próximos 3 meses lo que me tiene frito, lo que me preocupa es tal o cual cosa, ¿no? Para que el consejo entienda dónde está el CEO en este momento en su cabeza y cuáles son los retos que tiene la compañía por delante, no por detrás, ¿vale? Los documentos de puesta al día serían documentos de estos donde dice, mira, te mando el balance, la cuenta de resultados y otros documentos de seguimiento que pueden ser seguimientos de proyectos, de cosas que están en marcha para que el consejo sepa cómo vamos en algo en lo que estamos trabajando, pero que no hace falta que venga alguien a contárselo en la sala de reuniones. Pero sí que da, digamos, la puesta al día. Un punto importante en el balance y cuenta de resultados. Para mí, esto pone peso sobre el CEO y muchas veces sobre el CFO también, que esto no puede ser, esta documentación no puede ser puramente los números. Esta documentación tiene que llevar comentarios. Es decir, un CFO debería, sobre estos documentos, decir lo que le preocupa y lo que no le preocupa de las cuentas y por qué está pasando lo que está pasando y por qué le preocupa o deja de preocupar. No es pasárselo al consejo a ver si pillan el gazapo y dónde está el problema, ¿no? Para que esto funcione, tú quieres que el CFO esté haciendo este tipo de análisis y se le pide y lo hace, ¿no? Entonces, documentos de contexto. Está aquí donde está la carne del tema, ¿vale? El documento de contexto es un documento que da contexto a una discusión del consejo. Y para que os hagáis una idea, es un poco como un caso un caso del IESE o de cualquier otra escuela que funcione con el método del caso, donde hay un título, ¿no? que enuncia de qué es lo que vamos a hablar, cuál es el objetivo de esta discusión. Luego hay un contexto, ¿no? Lo clásico de David, le pasa no sé qué, y te explica cómo ha llegado aquí David. Y le das ese contexto y al final se plantean o bien preguntas o bien temas de discusión, ¿no? Volviendo a tu ejemplo de antes, pues después de donde se hubiera explicado esa inversión, lo que dirías es, quiero que el consejo me ayude a identificar puntos ciegos que no he visto en esta decisión. Yo tomaría la decisión de invertir, pero quiero refrendarla con el consejo, ¿no? Y me meten en un tema que un poco tangente, pero para mí el consejo no tiene que ser un binario de sí o no, si decide, si aprueba o deniega. El consejo tiene que ser un sitio donde un CEO tenga ganas de ir un pelín desnudo. Es decir, yo no voy, como CEO, si yo voy a sacarle el máximo partido a mi consejo, voy a llevar una decisión casi hecha, pero no hecha. ¿Por qué? Porque quiero acabar de construir esa decisión mejor y la voy a acabar de construir junto con mi consejo. Puedo garantizar que si un CEO hace eso, la aprobación de la decisión que viene detrás es facilísima. Lo que es mucho más complicado es cuando le llevas a una cosa a un consejo. Clásico ejemplo son los presupuestos que se le llevan a un consejo el 15 de diciembre y ya, wow, hecho hasta la enésima profundidad de todos los departamentos han trabajado y han pasado todo, y esto es lo que sale.
Y al consejo no le gusta. El consejo tiene la desagradable función en ese momento de o bien tragar con lo que le han puesto y quedar de mal café, o bien mandarles de vuelta a que vuelvan a trabajar todos, poniendo de muy mal café a los ejecutivos. Si en lugar de hacer eso, en el mes de septiembre-octubre tenemos una conversación con el Consejo sobre hacia dónde vemos que van los temas y en qué marco nos vamos a mover en términos de top line y bottom line, etcétera, cuando llegas al momento de la aprobación es mucho más fácil. ¿Vale? Pero es otro tipo de conversación con el Consejo que no es la que se suele tener. La información tiene que ser, el documento de contexto tiene que tener la información justa para que el Consejo pueda entender lo que se le está preguntando y pueda opinar, pero no una superabundancia de información. El típico taco de información para el Consejo de este calibre es ilegible, ¿no? Y si se espera que se lo lean, o sea, da la sensación de que es un boicoteo, de a ver si lo encuentras el follón, ¿no? Porque está por aquí en algún sitio. Eso hay que evitarlo. Puedes mandarle las conclusiones de un estudio de marketing, pero no todo el estudio de marketing, salvo que un consejero determinado lo pida, ¿no? Es decir, hay una tarea importante por parte de los ejecutivos de condensar información para que los consejeros puedan opinar bien. Y toda la información por delante, es decir, sí. Por supuesto. Sí. Normalmente yo lo que recomiendo es que cuando uno la pide, se diga, Guillermo pidió esto, os lo comparto a todos. El que lo quiera leer, lo lee, el que no, no. Y normalmente yo lo que hago es colgarlo con todo el resto de la información del consejo, porque alguien lo pidió, pues ahí está. Hay veces también que la información económica, digamos, de la regular, de la habitual, cuando se presenta en el consejo se presenta resumida, pero el detalle también se da de forma habitual. Se cuelga en el site del consejo, o en donde sea que está la documentación, se cuelga de forma habitual, que está allí, el que quiera ir a mirar puede, ¿no? Es un ejercicio de transparencia, pero no le estás obligando a todo el mundo a entrar a fondo en qué es lo que hay en las cuentas por cobrar. Sí. Que lo cortas hasta que... O sea, al final esto, para mí, si creas una cultura de confianza y de transparencia, pues te sientas con los ejecutivos y con el consejo y hablas con los ejecutivos y les dices, no sé, tenéis la expectativa de que bueno, vamos a leer esto y nos lo habéis dado hace una semana, pues no es una buena expectativa y es una información que a nosotros no nos sirve. Entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos para que tú nos des una información que nos permita aportaros, ¿no? Y la verdad es que se consigue, ¿no? Es decir, normalmente cuando hay una tonelada de información es un síntoma de que no se ha pensado bien cuál es el tema, que no se ha definido bien, de que vamos tarde y por lo tanto tiro de la estantería y toma, ¿no? Eso, o sea, el clásico en un consejo que no se ha preparado es que nos pasemos la mayor parte del tiempo hablando de las cuentas del trimestre pasado. ¿Por qué? Pues caray, porque eso le das a un botón y salen todas, ¿no? Ya, aquí las tienes. Cuesta más y hay que pensarlo más preparar algo con cara y ojos. Pero sí que se logra, sí, sí. Pero hay que tener la conversación, si no, así y hay que acabar convenciendo a las dos partes de que de que juegan a un mismo juego, ¿no? Es decir, los ejecutivos y los consejeros que se pueden aportar entre ellos. Eso no, o sea, de partida no es la situación en la que se encuentran la mayor parte de los ejecutivos en un consejo. ¿Vale? Toda la información por delante, no presentaciones en la reunión y por si acaso no lo había dicho claro, no PowerPoint. ¿Vale? Antes de la reunión sí es muy importante para mí tener una cena o algún tipo de actividad. Y esto parecerá una nimiedad, pero no lo es. Se crean vínculos sociales entre los miembros del consejo, que son súper importantes para al final crear cultura de confianza y de equipo.
crea esa confianza, hace que este consejo en el que estamos sea especial, elimina las puestas al día personales de las 9 de la mañana cuando entramos en el consejo, que empezamos ahí tu hijo y tu hija y no sé qué, y el Barça y el Madrid, etcétera, etcétera, y quieras que no, se nos han pasado 45 minutos, ¿no? De algo que probablemente se podía haber hecho el día antes. Está prohibido hablar de la agenda del día siguiente. Es decir, si nos reunimos a cenar y podemos hablar de geopolítica, incluso de geopolítica de lo que nos afecta a nuestra compañía, bien, pero no hablamos de la agenda del día siguiente. La agenda del día siguiente en la mesa del consejo. ¿Vale? Sí. Empresas grandes, sí. Temas complicados. Me he encontrado que muchos consideran y además de un proceso que llama masaje. Cocinados. Pre-cooked. Y me he ido al caso extremo. Una de IBEX, tal, pero y no me puedo cumplir. Sí. Aunque esté estudio ahora con los como medio claro. Sí, o sea, eso no es un consejo de alto impacto. ¿Por qué? Porque nos vamos a reunir a hacer un show. Y tú dirás no sé qué, y yo diré no sé qué, y cada uno tiene sus líneas y vamos a interpretar nuestros papeles. Ese consejo no va a tener mucho impacto. Bueno, sí puede tener un impacto de la pera, pero quiero decir, en una determinada dirección que no es la que se pretende de sacarle el máximo provecho al partido, al consejo. Pero sí puede pasar, y de hecho es algo natural de la gente el que si estamos los dos sentados aquí al lado, comentemos, ¿no? Pero digamos, lo que hay que hacer en esa circunstancia es llevarlo a la mesa del consejo. Es decir, nos preocupa tal cosa, vamos a hablar de esto. Y el presidente, previamente a una trata de tema acerca posturas que se acaben de ajustar por el tema. De nuevo, para mí, si el consejo está funcionando como un buen equipo, lo que hace el presidente es plantear bien la conversación, ¿no? De nuevo, es decir, si planteamos una conversación entre dos posturas, digamos, enfrentadas, es complicado. Si planteamos a ver cómo encontramos una solución a un dilema que tenemos, es otra manera de plantearlo. Y ese es el tipo de, digamos, delicadeza que tiene que tener un presidente. Para mí, no tanto el que lo vayan a masajear antes. Hombre, si alguien ha tenido una actitud agresiva en una reunión anterior, es absolutamente el rol del presidente decirle, mira, tienes que cambiar la actitud a la hora de conversar, o sea, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Ese tipo de cosa, más de proceso que de sustancia, ¿no? A mi modo de ver. Y luego la otra cosa que puedes hacer es invitar a los ejecutivos periódicamente a que participen. Es decir, hay muchas veces donde te encuentras compañías donde los ejecutivos no han visto nunca a los consejeros, no saben quiénes son. El consejo es una cosa que está allá arriba y que toma decisiones que nos afectan, pero no sabemos quiénes son. ¿Vale? Y por lo tanto, invitarles a estas reuniones puede ir bien para que todos ponemos cara a los nombres. ¿Vale? Y esto para que veáis que no tiene que ser aburrido, esto es una reunión que tuve en septiembre en el Pireo, en el yate de un empresario, fantástico, pero cenamos allí y curiosamente y no hablamos de nada del consejo, ¿no? Estaba hablando pues, de la política, de los incendios, de lo que tú quieras, pero nada más. ¿Vale? Durante la reunión, el presidente facilita la reunión. Se empieza a tiempo y no se espera. Esto no hay nada tan fantástico para que alguien llegue a tiempo como que llegue y se encuentre una reunión en marcha en una sala. ¿Vale? Se acaba a tiempo, no te vamos a retrasar como consejero. Los consejeros tienen su principal activo irreemplazable, es el tiempo para todos, ¿no? Entonces, no, es una falta de respeto monumental acabar tarde sin haberlo consultado y por lo tanto no te vamos a retrasar. Y por tanto cumplimos o gestionamos los tiempos. Si en el primer tema nos hemos ido de tiempo, hay que pararse y decir, bueno, ¿qué hacemos con el resto de esta agenda? ¿Vale? Mantener el orden tiene que hacer el presidente, no a los dominantes, es decir, alguien que está hablando continuamente lo tiene que aplacar y el que está muy callado no quiere decir que no piense algo y por lo tanto hay que decirle que hable. La gracia de eso además es que o sea, solo te pillan una vez no habiéndote leído la documentación
cuando te preguntan, ¿no? Es decir, ¿y tú qué piensas? Pues como no pienses algo medio relevante, la siguiente la lees, ¿no? Y luego recoger consensos y, por supuesto, no permitir que haya PowerPoint. Después debe haber siempre un acta o como mínimo una recogida de takeaways y action items. Takeaways son cosas relevantes que pueden acabar en la agenda porque salen mucho aunque no tomemos decisiones. Y los action items pues, son acciones. ¿Quién lo va a hacer, para cuándo y con qué? El evaluar después de cada reunión para ver que el consejo, cómo mejoramos este consejo para la siguiente. No dentro de un año, no dentro de 2, sino cómo podemos hacer algo diferente en la siguiente reunión. Para que os hagáis una idea, el primer consejo que yo llevé fue en Estados Unidos. Duró 2 horas y habíamos hecho todo y se acabó y todo el mundo salió disparado. Y luego el siguiente consejo que llevé fue en Colombia, ¿no? Hice una reunión de 2 horas y media. Fuimos como un tiro, hicimos todo fantástico y cuando vi la evaluación, unas notas súper bajas. El motivo, no tuvimos tiempo de hablar. Es decir, ahí los temas culturales tienen algo que ver y a partir de ahí en la agenda que viene, pues hay un tiempo específico para, sin tema, el consejo puede hablar. Eso lo vas modificando. Y luego cada 2 años conviene de hacer una evaluación para decir cómo vamos con respecto a nuestros objetivos. ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Más que si nos hemos reunido todas las veces que debíamos. Esto simplemente son muestras de evaluaciones con la herramienta que uso yo. Y luego, en resumen, lo que hemos hablado. Visión rápida de lo necesario para tener un consejo de alto impacto, no cualquier consejo. Que son objetivos, estructura, composiciones y procesos, ¿no? El qué, el con quién y el cómo. La vigilancia y el cumplimiento para mí son un mínimo exigible, no son el fin en sí mismo, ¿vale? Es decir, aquí un consejo que va a tener realmente impacto no se dedica solo a vigilar, sino se dedica a impulsar y ayudar. El consejo es donde se crea valor y que cuando digo consejo me refiero a la palabra consejo, de aconsejar. Ahí es donde se crea más valor y se debe crear valor. La cultura es esencial y el proceso es la base de la cultura. El consejo debe evolucionar con la compañía y evaluar es clave para evolucionar. El consejo se tiene que gestionar, es de las cosas menos gestionadas en las empresas, es decir, nadie se ocupa, curiosamente, a pesar del impacto que puede tener. Y el presidente no es el solista estrella, es el director de la orquesta, ¿no? Para que funcione muy bien hay que tener alineación accionarial, es decir, yendo un poco a tu ejemplo, si hay desalineación va a ser complicado que el consejo tenga mucho impacto, ¿no? Eso probablemente es un tema que hay que tratar previamente entre accionistas. Tiene que haber voluntad de escucha. Si quien lleva la compañía no quiere escuchar al consejo, no pierdas mucho el tiempo haciendo todo este show que os he contado. Y luego la empresa tiene que tener medios materiales y humanos para hacerlo. Es decir, tú puedes crearle un cerebro enorme a una compañía muy chiquitita y pobre no va a poder hacer nada con eso, ¿vale? Tiene que ser un mínimo de tamaño, que no quiere decir que sea muy grande, pero tiene que tener un mínimo. Y bueno, para mí los buenos consejos son muy importantes, ¿no? Hay muchas frases que hay por ahí, pero a mí me encanta esta de Ben Jonson, que era un dramaturgo inglés del siglo XVI, que decía que ningún hombre es tan sabio que no cometerá fácilmente errores si no toma más consejo que el propio, y aquel que solo aprende de sí mismo tiene un tonto por maestro, ¿no? Y entonces, claro, nadie quiere que un tonto maneje su dinero, con lo cual realmente cada vez más el mundo es un sitio complicado. Para mí lo ilustró fantástico el COVID, ¿no? Es decir, cuando vino el COVID, los consejos míos se empezaron a reunir semanalmente. ¿Por qué? Porque ninguno teníamos ni puñetera idea de qué iba a pasar y de cómo afrontar el tema. Pero la gracia era que todo el mundo, tanto el equipo ejecutivo como los consejos, tenían el interés en juntar a este grupo para pensar juntos cómo íbamos a solucionar un tema, ¿no? Y eso es un consejo que está teniendo realmente impacto, no el que luego se reúne un mes después para decirle al CEO que lo hizo bien o mal, ¿no? Sino que toma responsabilidades del inicio. Y con eso yo he acabado. Lo siento, no sé cuánto he tardado. Y si tenemos tiempo para preguntas, yo encantado. Claro.
Casi nunca. Por eso voy a ayudar. No solo las españolas, casi todas, el hábito es mirar atrás, ¿no? Ese es un fallo, eso es un fallo grande. No solo, sí, pero PowerPoints que además son PowerPoints sobre el trimestre pasado. No estás pensando en qué es lo que viene por delante. Lo que mi socio de Estados Unidos dice conducir en el retrovisor, ¿no? Ese para mí es grande. Y la otra que es muy, muy habitual es la falta de independientes, ¿no? Es decir, es una pena. Es una pena. Es decir, la gente tiene miedo en sus empresas a poner gente con mentalidad independiente. Y es una pena y es una tontería, porque si estructuras el consejo adecuadamente, el que sean, o sea, no les tienes que dar poder para que te echen, pero sí tienes que darles poder y voz para que te lleven la contraria, porque de esa forma se aprende, ¿no? En el debate se aprende. Hay mucha gente que tiene miedo a ese proceso. Pero bueno, sí te diría que esas dos cosas. ¿Alguna más? Sí. La llegada sea mucho más fácil para la empresa y ponen para que haga un desarrollo en el que puede dar eso, podamos decidir los consejeros, esto otro, o los intereses, muy interesante. Es verdad que al final hay muchos headhunters que el tema de los consejos lo hacen como favor, como manera de conseguir otros encargos más lucrativos, ¿no? Ok, yo por mí. Sí, hola. Pues para mí, digamos, deberían ser suficientemente próximos a lo que estamos intentando conseguir. Es decir, tienen que tener visiones independientes, por lo tanto no estamos buscando hacer groupthink y traerme toda gente que sea igual que yo. Pero no hay que irse al extremo. Una persona que me pidió ayuda para su consejo me dijo, yo quiero que es una empresa de hortocutícula, frutas y verduras, de la zona de Valencia, y me decía, yo quiero que en mi consejo esté Pablo Isla, Cristina Garmendia era la que era ministra de Innovación, y uno que había sido ministro de Asuntos Exteriores. Y digo yo, ¿y qué te va a aportar Pablo Isla? ¿No? O sea, ya los otros ni me lo pienso, pero Pablo Isla, pobre, no sabe nada de frutas y verduras, que yo sepa. Entonces, ¿no? Pero caray, qué consejo tan fardón, ¿no? Eso queda genial. Pero si lo que tú quieres es que tu consejo te aporte, y él que estaba pensando en salir a bolsa, pues hombre, tráete a alguien que haya salido a bolsa. Y efectivamente buscamos a alguien que había sacado Zara a bolsa. Ese sí te sirve, ¿vale? ¿Tú en qué mercado te mueves? En el mercado de consumo, del mercado de fast moving consumer goods, ¿vale? Tengo gente que sepa algo de fast moving consumer goods de los que tú usas, ¿no? Perecederos, etcétera. Es decir, te traes gente diversa, pero dentro de un ámbito y sobre todo que estén no 100 kilómetros por delante tuyo, sino 10 y que te puedan arrastrar esos siguientes 10 kilómetros, ¿no? El que está a 100 kilómetros de ti ni se relaciona contigo. Es decir, ¿dónde está el departamento de no sé qué que no tienes? ¿Eh?
de 1000. Bueno, para mí, no importa, de hecho el tamaño no importa. Para mí hay una cuestión del ratio que haya de insiders a independientes. Idealmente tienes más independientes que insiders, aunque no tengan poder. Es decir, pero más voces independientes que de dentro. Esta es una primera medida. Por lo tanto, si tienes 3 de dentro sentados en el consejo, 4 independientes, ¿vale? O al menos 3, es decir, equilibras fuerzas. Y luego al final tienes que vigilar que no llegues a tener, pues lo que salió la pregunta antes de decir si tienen que ser, ¿cuál es el número máximo? Pues diría que entre 7 y 9 estás ya rozando lo que empieza a ser poco manejable, ¿no? 9, 10 ya empieza a ser muy complicado. Sobre todo si todos tienen voz, ¿eh? Claro, pero estás asumiendo que vienen a contarnos el negocio, ¿no? Entonces, tú quieres que estos que conocen el negocio de la empresa estén allí y escuchen voces diferentes, porque esta es probablemente una ocasión especial que tienen, porque las voces de ellos mismos las oyen todos los días, pero voces diferentes las oyen probablemente con menos frecuencia. Y al crear el consejo, lo que quieres es darles acceso a voces que les vayan a testar, que les vayan a desafiar, ¿no? Les vayan a retar. Es decir, tú quieres eso del consejo. No quieres que vengan a contarnos lo que saben del negocio, porque para eso no hace falta pagar. Ya nos lo contamos solos. Depende de cada circunstancia. Yo te diría que en general si estamos hablando de empresas familiares o empresas privadas, privately owned, ¿no? Es decir, donde hay alguien que manda, que pueden ser 1, 2, los que sean, o 3 o 5, mejor que los 5 que mandan se pongan de acuerdo cómo van a hacer el tema del poder, y los independientes, salvo que los necesites para romper un empate, que no tengan voto, ¿no? Hay veces donde hay familias que dicen, bueno, este hombre sabio que todos respetamos está aquí para romper equilibrios. Fantástico. En cada caso es un poquito diferente, pero en general el poder y las voces para mí no tienen necesariamente que ir alineadas. Sí. Sí. Te pueden ayudar. A mí yo no creo mucho en el tema de profesión consejero, salvo que, digamos, el consejero de turno haga un portafolio de consejos que tenga bastante sentido, ¿no? Y que tenga sentido para tu compañía. Es decir, si hay alguien que está en una compañía eléctrica, en una compañía de bebidas, en una compañía no sé qué, pues sí, tendrá un conocimiento muy interesante, pero es demasiado disperso, a mi modo de ver, ¿no? Salvo que haya una de esas que te interesa un montón. ¿No? Porque también en los consejos tienen ese punto de endogamia que a veces se usa. Pero en general, el tema para mí es que estén activos, ¿no? Y entonces, caso que me viene a la mente, es alguien que está jubilado desde hace tiempo, se prejubiló a los 55 y tiene 69. Pero es una persona que está en varios consejos, pero además de estar en varios consejos es mentor, es angel investor, es no sé qué, está súper activo y sabe un montón de su mercado, que concretamente en este caso son los supermercados. Por lo tanto, este tipo está jubilado nominalmente, pero no es yo lo considero activo, que para mí es la palabra que me gusta más. Demasiada diversidad
seguro que será una conversación súper interesante, pero yo me pregunto, para tus objetivos de los próximos 3 años, ¿qué es lo que te conviene saber? ¿No? ¿Ya? ¿Alguna más? Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a CFA y a Guillermo por invitarme y a vosotros por la paciencia y por escucharme. Y estoy a vuestra disposición para lo que queráis, cuando queráis. Gracias. No sé cómo he ido de tiempo. No sé cómo he ido de tiempo. Aquí Edson, Ah, bueno. ahora, Bien, perfecto. participación. Sí.